Cuando algún amigo o conocido me recomienda consumir una obra, siempre me sale la misma duda. ¿Por qué? ¿Por qué debería gastar mi tiempo en ver, escuchar o leer lo que me estás ofreciendo? Diría que Frieren, el anime del que obviamente vengo a hablar en este vídeo, trata de esas dos cosas tan importantes que se plantean en esa duda. Una es el tiempo que gastamos en las distintas experiencias de nuestra vida, y la otra, pues, prefiero que esperéis hasta el final para descubrirlo. Antes de comenzar, debería aclarar 3 puntos. El primero es que, naturalmente, va a haber spoilers de toda la primera temporada del anime. Del manga apenas he leído los 2 primeros tomos, así que si solo venís con lo adaptado por Madhouse deberíais estar a salvo. Lo segundo es que algunas de las ideas de este vídeo estarán basadas en el canal de Paytalks Anime, un canal de habla inglesa bastante bueno que descubrí hace poco y recomiendo enormemente. Lo tercero y último es que sí, va a volver a pasar. Toca Lore de mi historia con esta serie. Nah, es mentira, lo único que pasó fue que me la vi cuando llevaba un tiempo en estreno porque tenía buenas críticas y en vez de ser un isekai de mierda como me esperaba, resultó ser tranquilamente top 10 animes que he visto en estos últimos años. Volviendo a la duda que se planteó antes, ¿por qué ves un anime? ¿Qué te puede producir interés en una historia? Puede ser una trama atrapante, con giros de guión imprevistos o un conflicto entre personajes con pensamientos y filosofías chocantes. Uno de los tropos más clásicos en la historia de la ficción es el viaje del héroe. Por si no lo sabéis, empieza en su mundo ordinario con la llamada a la aventura y bla bla bla. Si queréis saber de qué va, pues paráis el vídeo y lo leéis tranquilamente. Vale, pues el viaje del héroe está muy bien, pero ¿qué hay después? ¿Qué pasa cuando Simba derrota a Scar y se convierte en el legítimo rey? ¿O que Neo logre vencer a la Matrix? ¿O que Harry se cargue a Voldemort? Vaya, a lo mejor soy yo el loco, pero por muy gracioso que sean las películas, no me saldría de los cojones ponerme a ver el día a día de Shrek y Fiona cuando se van a vivir juntos al pantano. Un universo de películas del que puedo sacar un par de ejemplos es El Señor de los Anillos. La historia de Bilbo estará muy divertida en El Hobbit, pero si hay un timeskip hasta la Comunidad del Anillo en el que no pasa nada, por algo será. A nadie le importa una mierda si ganan el concurso a mayor fumador de hierba de la Tierra Media por 15º año consecutivo. A su vez, con la subtrama de Aragorn y Arwen se trata de un concepto importante: la diferencia de esperanza vital. Frieren consiste en eso. Pongamos la trama más genérica posible de aventuras sobre un grupo de valientes con roles basados en los clásicos de Dungeons and Dragons contra un rey demonio. Démosle una vuelta de rueda con un world building cojonudo y como toque final, sáltate la historia entera. Que conste que no tengo intención de abarcar en este vídeo los aspectos técnicos del anime, pero no puedo dejar pasar que como adaptación es perfecta. Visualmente es una paja, no he visto nada en mucho tiempo con tanta dedicación y consistencia en todos los apartados. La paleta de colores está genial tratada, el uso de la iluminación es brillante, por tonto que pueda sonar, el sombreado no falla una sola escena y la fluidez, ¡buf! La fluidez. Es una serie genuinamente cómoda de ver. Desde el movimiento de la ropa, el pelo, la magia, los combates, las coreografías y hasta los momentos cómicos son de una calidad visual que no deja indiferente a absolutamente nadie. ¿Y qué puedo decir de la banda sonora? Es simplemente mágica. Acompaña toda la serie y genera un ambiente en el que te mezclas con la historia y los momentos tan épicos y calmados que tiene a su vez. Recuerdo que el año pasado, cuando vi Frieren por primera vez, estaba viendo también semanalmente Dragones y Mazmorras o Dungeon Meshi, y no sé qué cojones tiene la flauta esa que ponen en las OST, pero cuando la escucho me convierto en un campesino del siglo XIV y 3 de mis 8 hijos acaban de empalmar por peste bubónica. Volviendo a donde estábamos, según yo, experto licenciado en la universidad de mi puta casa, hay 5 elementos importantes que pueden hacer atractiva una obra, y estos son el mundo, la trama, el conflicto, los personajes y la temática. Depende a que le des más o menos importancia, se pueden generar una variedad infinita de historias. Voy a poner 6 de mis favoritas y cómo opino que distribuyen estos apartados en orden de valor. Que conste que algunos están mejor diferenciados que otros, y por ejemplo, en el caso de Tokyo Ghoul no estoy muy seguro del orden final, es un manga bastante completo. Pequeño inciso, aprovecho para recomendar el que me parece el mejor manga que he leído nunca, saludos cordiales, lean Tokyo Ghoul, besos. Luego veamos a Frieren. En contra de todo pronóstico, la trama y el conflicto son lo menos interesante por abismal diferencia al resto de elementos, por lo que puede resultar poco atractivo de ver en un primer instante. La historia de Frieren consiste en nuestra protagonista, una vez derrotado el rey demonio junto a su equipo y completamente ajena al paso del tiempo, decide emprender de nuevo el viaje al extremo norte del continente para llegar a Ende, donde reposan las almas de sus antiguos compañeros de aventura. Recordemos que los elfos, en casi todas las obras de fantasía, tienen una esperanza de vida abismalmente superior a la de los humanos, y Frieren ha vivido tanto como para enterrar a todos sus conocidos. En cuanto al conflicto, y a pesar de ser un anime de aventuras, las peleas están tratadas enfocándose en un mensaje final o desarrollando una idea. Bueno, ahora que lo pienso en frío, pues es así en la mayoría de casos, pero con esto me refiero a que no estamos hablando de un shonen neketsu o un spokon, donde los personajes entablan combates porque toca, entre comillas, por así decirlo, y son contadas las ocasiones dentro de las propias obras donde lo principal de un enfrentamiento no es la acción. En nuestro caso tendríamos 2 formas de disputa, física y mágica. La primera, al menos en el anime, no se esfuerzan mucho en desarrollarla porque no es importante, simplemente viene asociada con la clase que se le asigna al personaje. Los guerreros y héroes se basan en este sistema y además se nos muestran clases mixtas como Kraft, el monje guerrero. Pasando a la magia, además de ser vista como potencia armamentística, va orientada a un punto de vista más de utilidad y estudiada profesionalmente.
La magia en Frieren funciona mezclando dos conceptos vistos habitualmente de forma individual y como conceptos base en otros animes como sistema de poder: el estudio y la imaginación. En este punto, quitando que las peleas están genial coreografiadas y son muy interesantes de ver, me parece que la magia es un ámbito a tratar que le corresponde al apartado del mundo. El mundo de Frieren, al igual que muchos otros universos ficticios, está sesgado por el paso del tiempo. Este concepto es una variable bastante complicada de tratar a la hora de crear una historia, a pesar de lo extendida de esta. Tenemos ejemplos como Naruto, en el que la obra se divide en estratos temporales para simplificar la información y trabajar en su worldbuilding, aunque no lo haga de la mejor manera. Frieren es un caso curioso porque convierte la variable más importante al relatar un hecho en su protagonista y enemigo principal. Con caso curioso me refiero a que es muy difícil desarrollar una idea como esa y que la historia siga siendo interesante, que, como ya os dije antes, no lo es por su trama. Frieren es deliberadamente lento, principalmente por la percepción de los eventos desde los ojos de la elfa, hasta tal punto que se puede hacer aburrido si no conectas con el mensaje o los personajes. Bueno, mentira, es como demasiado bonito para llegar a aburrir a alguien. Digamos que la palabra que le corresponde es contemplativo. Durante los primeros 17 capítulos, que es lo que abarca el anime hasta pararse en el arco del examen para mago de primer nivel, solo hay conflictos notables en 6 de ellos. Tenemos el fin del sellado de Qual, Stark y el dragón rojo, los 3 episodios que dura la subtrama de los demonios en Eng y el problema del demonio que adormece a la aldea. Puede parecer que no, pero si nos fijamos si ya estamos acostumbrados al ritmo de la serie, obviando la regla de los 3 capítulos, el pacing está trabajado a la perfección. Se podría subdividir en episodio piloto, introducción, primer punto de inflexión, descubrimiento de objetivo final, introducción de Stark, primer gran conflicto, incertidumbre por supervivencia, introducción del personaje de Shane y despedida. Démonos cuenta también de cómo incluso entre estos eventos tenemos zonas de interés enormemente memorables que potencian el mensaje de la obra. Bueno, ahora sí, una vez tratado el ritmo de la obra, hablemos del mundo, y qué mejor ejemplo que el capítulo 3. En este, nuestras dos protagonistas llegan a un poblado en el que hace 80 años el equipo de héroes que derrotó al rey demonio fue incapaz de acabar con Qual, uno de sus mayores siervos y gran mago a tener en cuenta, por lo que tuvieron que sellarlo. Como el sello se está debilitando, Frieren acude al lugar para acabar con él de una vez por todas. Una vez enfrentados ambos bandos, el demonio ataca con su magia asesina, Zoltrak, hechizo que alguna vez pudo atravesar todo tipo de armaduras y barreras físicas, mientras Fern se extraña, declarándola como magia ofensiva básica y encontrando fácil solución a la hora de defenderse. Recordemos que hay una diferencia de 80 años desde que Qual fue sellado. 80 años en los que los humanos aprendieron de este encuentro, añadieron Zoltrak al sistema mágico y lo volvieron en su contra en poco tiempo, basándose en su estudio para crear la magia defensiva que se estandarizó y anuló la letalidad del hechizo por completo. Bien, como ya dije antes, el sistema mágico en Frieren está basado en dos conceptos. El primero que acabo de explicar es el estudio, relacionándolo de cerca con la ciencia. En el capítulo 14 dejan más o menos claro cómo funciona el hechizo de volar en este universo. Este empezó a usarse hace tan solo 40 años por los humanos, siendo una adaptación de la magia demoníaca como hicieron con el Zoltrak. Imaginemos una fórmula matemática en la que el elemento principal del vuelo es el cuerpo del usuario para dar resultado al transporte aéreo de la figura humana. El motivo por el que no pueden mover volando el carro del episodio 14 u otros objetos grandes a lo largo de la serie no es por falta de maná, ya que la protagonista es una elfa milenaria que le sobra de eso, sino porque al cambiar ese elemento de la fórmula el resultado es completamente distinto. Este concepto se aplica en todas las áreas, desde el control de la materia que predomina actualmente en la magia humana hasta la simple creación de campos de flores. Ahora, para hablar del componente de imaginación, voy a usar este último hechizo mencionado, el de hacer crecer campos de flores. Este es utilizado numerosas veces a lo largo de la serie de distintas maneras, tanto decorativas como para el combate. En el segundo capítulo, Frieren y Fern se quedan durante meses en una aldea con el objetivo de encontrar una flor en específico para decorar una estatua, pero como no la conocen a detalle no pueden modificar el hechizo para producirlas. Además del elemento científico, habla de cómo no puede verse a sí misma creando ese campo, cosa que se explora mucho mejor en el examen para mago de primer nivel. A costa de las limitaciones por cantidad de maná, se nos dice que la idea principal a la hora de castear cualquier tipo de magia es la visualización de posibilidades. Tenemos como un importante ejemplo de todo esto al personaje de Ubel, una maga que, aunque no sea especialmente poderosa a nivel destructivo como otros vistos en el mismo arco, se enfrenta a la mar de tranquila a pesos pesados de la más alta élite de la magia como podrían ser Burg y Sense. Esto se debe a que Ubel cuenta, o probablemente contaba, con una hermana mayor que se dedicaba a la sastrería y no encuentra problema alguno en utilizar magia de corte contra tejidos y pelo. Eso y que tiene la percepción de la realidad completamente alterada también ayuda mucho. El caso de Ubel, digamos que es un ejemplo llevado un poco al extremo, pero en la mayoría de los casos la magia que usa cada personaje refleja sus aspectos y actitudes al fin del día.
Otro aspecto relacionado con la magia, pero que pasa algo más desapercibido durante la serie, es la religión. Una de las principales clases de personaje en casi todas las historias de aventuras es la del clérigo o monje, que están basadas en el rol de soporte y la curación de aliados. En el caso de Frieren, esta clase de individuos utilizan hechizos curativos en base a las escrituras de la diosa, en lugar del estudio y la práctica como la magia humana o la demoníaca con tal de sanar heridas, neutralizar venenos y dispersar maldiciones. También acompaña a esta religión de la diosa de la creación una filosofía bastante curiosa, que tiene mucho que ver con el mensaje del manga en sí y se ve reflejada a través de dichos monjes que se nos van presentando. A lo largo de la primera temporada conocemos a tres principales: Hayter, del grupo de héroes que venció al Rey Demonio, Kraft, el monje guerrero, y Zane, que nos acompaña brevemente durante algunos capítulos. Obviando este último, que en ningún momento te indican que tenga un gran vínculo con la religión además de los hechizos que utiliza, se trata de la doctrina desde un punto de vista práctico, conveniente incluso. En el episodio 11, Kraft, un elfo bastante más antiguo que Frieren, nos explica que él es creyente por tener una figura de referencia al final, ya que todos sus amigos y hasta la gente que recordaba su leyenda quedaron atrás hace ya mucho tiempo. Dice que, al menos, cuando su vida se complete y muera, verá a la diosa en el cielo, y ésta le elogiará por la vida plena que ha llevado. Tiene bastante sentido si lo piensas, porque a pesar de ser una creencia algo desesperada según mi opinión, para seres tan longevos sería muy cruel que al final de la vida nadie recuerde los pasos que has dado. Y luego está Hayter, la otra cara de la moneda. Mientras Kraft es un tío recto y disciplinado, nuestro querido monje degenerado es un borracho, un interesado y, bueno, la verdad es que roza la corrupción. Opuesto a su grupo, en el que los motivos para acabar con el mal supremo del continente 80 años antes de los acontecimientos de la serie podrían ser heroísmo, bondad y seguridad del pueblo, Hayter deja claro numerosas veces que lo hace por puro interés. Quiere verse recompensado por la diosa cuando llegue su momento y confía en que la hazaña de acabar con el Rey Demonio compense su desdén general. Pero tampoco es que sea mala persona, ni nada por el estilo. Es un hombre muy sabio, empático y considerado, especialmente con nuestra protagonista a través de ese viaje y sus dos posteriores reencuentros. La complejidad de este personaje me parece que se halla sobre todo tras la muerte de Himmel, para muchos el mayor héroe de todos los tiempos y para él su mejor amigo de la infancia. Cuando Hayter salva a Fern del suicidio y la adopta, no lo hace para compensar una deuda con el karma o por la religión, lo hace porque es lo que su amigo hubiera hecho, un acto de pura bondad, y estoy seguro de que serán esa clase de cosas por las que lo elogiará la diosa cuando llegue al cielo. Así que, como conclusión de la religión en este universo, podríamos decir que es mucho mejor rezar porque haya un cielo al que llegar que todos los esfuerzos de una vida sean en vano y estén destinados a la nada. Al fin del día es lo más conveniente. Otra sección de las más curiosas cuando se crean mundos de fantasía, y os prometo que esta ya es la última del apartado, es el tema de las razas. Suele existir una división entre lo que vamos a llamar entes no racionales, que ahora que lo pienso está mal dicho porque se nos dice que las bestias como los dragones solares son seres inteligentes, así que vamos a dividirlo mejor por el uso de la palabra. Por un lado tenemos desde multitud de animales hasta monstruos que usan magias complejas con tal de obtener a su presa, como se pudo ver con los Ainsam y sus trucos ilusorios. En el otro lado de la ecuación contamos con los seres parlantes, que vendrían a ser los clásicos: humanos, enanos, elfos y demonios. Los enanos son sobre los que menos se habla, tan solo se sabe que viven en torno a 300 años y se dedican principalmente a labores físicas, especialmente bélicas. Los elfos son la especie más reducida, ya que aunque tengan una esperanza de vida indefinida por ahora, carecen de instinto reproductivo por ello y van desapareciendo poco a poco. Esto es así hasta tal punto que en la primera temporada solo conocemos a 3, siendo Frieren la más joven por diferencia, aun teniendo más de 1000 años. Los otros dos vendrían siendo Kraft, del que ya hablamos un par de veces, y Serie, uno de los personajes más importantes en la construcción del mundo de Frieren. Conocedora y poseedora de todo tipo de magias existentes, a tal punto de que la llaman Grimorio Viviente, fundó la Asociación Continental de la Magia unos 30 años después de la derrota del Rey Demonio y fue maestra y la tutora de nuestra protagonista 1000 años atrás, Flame, o Flame, depende de la traducción. Serie acogió a esta cuando era una niña y la convirtió en su primera y más distinguida discípula para, entre otras cosas, la lucha contra los ejércitos del Rey Demonio. Flame a su vez cuidó de Frieren cuando encontró su aldea destruida y vio potencial en ella, entrenándola en las mismas artes aunque de manera distinta. Ella vio potencial en la elfa para la magia en tiempos de paz, al contrario que ella misma y Serie, formadas en una guerra milenaria. Asimismo, Flame contribuyó enormemente al desarrollo de la magia humana, transformando el estudio privado de un selecto grupo en sabiduría popular y conocimiento al alcance de la mayoría. Desde entonces y gracias a esto, la humanidad ha evolucionado tanto socialmente como en mentalidad, fuerza y números hasta el presente de la trama. Actualmente los seres humanos son los más abundantes por diferencia abismal en el mundo de Frieren, a pesar de ser los que menos duran, llegando al centenar de años en los mejores casos. Aún así, se mantienen y crecen más que nadie gracias a una ventaja de la que carecen el resto de las razas: la unión. Esta capacidad de formar lazos fácilmente, sumada a su corta esperanza de vida, genera un sentimiento de legado que les hace trabajar codo con codo para avanzar en todo lo posible y adaptarse a los obstáculos que venimos viendo. Aprenden rápido y durante el anime se puede notar cómo la magia humana es una amalgama de todas las demás reinterpretadas para su propio beneficio. La propia Frieren lo ha dejado bastante bien claro. Han existido 11 magos capaces de derrotarla a lo largo de su vida, de entre los cuales había un elfo, 4 demonios y 6 fueron humanos. Pasando a los demonios, me parece que en esta obra se les ha dado un enfoque muy diferente a lo que venimos acostumbrados. Los demonios son el mal por antonomasia en todo tipo de relatos a lo largo de la historia, y tanto en la cultura oriental como en la occidental en la que se basa Frieren se los tinta de seres puramente viles. Bien, démosle una vuelta porque aquí hicieron a un enemigo que, aun siendo la definición de villanía en la cultura popular,
no es malvado por naturaleza. Me explico, en Frieren se les denomina monstruos a las criaturas antropófagas, es decir, que comen humanos por pura biología, y demonios a los monstruos que poseen la capacidad del habla. Exacto, un demonio es igual de malvado por matar a un humano que un león por cazar una cebra. La palabra para ellos es simplemente una herramienta no comunicativa sino de engaño. Al igual que la humanidad se adapta a la magia del resto, los demonios apelan a los sentimientos en base a la voz. Se pone a prueba en el arco de Aura la Guillotina, en el que estos monstruos abogan por la diplomacia y juegan con la apatía del regente de la ciudad y la pérdida de su hijo, diciendo que uno de ellos también perdió a su padre por la guerra. Y es muy curioso como, nada más salir, se preguntan entre ellos el significado de la palabra padre, porque no tienen ni puta idea, los demonios son completamente abandonados al nacer y carecen de cualquier sentimiento parental o de camaradería. Su propia jerarquía se basa en su antigüedad y en quién es más fuerte, lo que se traduce al perfeccionamiento de una magia específica de la que se muestran especialmente orgullosos. Su mayor debilidad es esta misma, ya que al ser seres tan astutos se vuelven soberbios y no están listos para un juego de engaños. Exactamente por eso existen magas como la propia Frieren, que dedican su estilo entero a la ocultación de su verdadero poder para dejar que el enemigo se confíe y tomar ventaja de ello. Es un método complejo pero simple a su vez, ya que son simplemente animales que tuvieron la suerte de poder hablar. Palabras vacías, pero palabras, al fin y al cabo. El siguiente punto a tratar vendrían a ser los personajes, y voy a tomarme una libertad creativa aquí y distinguir varios grupos. Lo voy a dividir en tres grandes categorías, siendo las clásicas personaje principal, secundario y terciario. Antes de continuar, quiero dejar claro que los personajes en Frieren están tratados de una manera bastante orgánica gracias al world building de la obra, y que produce un sentimiento parecido al que genera el videojuego The Legend of Zelda Breath of the Wild. En este título, las fuerzas de Hyrule pierden contra el mal y Link es herido de gravedad, por lo que Zelda se queda combatiendo a Ganon mientras este se recupera de sus heridas. 100 años pasan antes de que nuestro héroe vuelva a despertar con la memoria completamente borrada, y lo que en su día fue un reino asaltado por la destrucción se ha ido reponiendo poco a poco de la devastación, completamente ajeno a la princesa o al héroe. Se representa a la civilización como un ente externo, bueno, más bien al contrario, a Link como dicho ente, ya que todo ha crecido por su cuenta mientras no mirábamos. En Frieren es igual, todo existe previamente y nada se introduce por la fuerza, porque ya estaba allí. Todo personaje, por corta que sea su aparición, aporta su granito de arena a la concepción del mundo con su background y aspiraciones futuras. En esta primera temporada fueron introducidos bastantes personajes, y restando el cast principal, ninguno de los personajes durará más de un arco en pantalla. Aún así, son excelentemente introducidos y utilizados con un propósito en mente. Los personajes terciarios sí que se podría decir que sirven más de adorno que de otra cosa, pero como adorno que son, hacen bien su cometido, que es hacer brillar a los secundarios. Estos a su vez bien valdrían para numerosas tareas de construcción de mundo narrativamente hablando, desde inclusión de nuevos conceptos para el sistema de poder, como hemos visto previamente con Ubel, definir un concepto, como pueden ser los demonios en el arco de Aura, aportar contexto sobre los sistemas nobiliarios y la aristocracia, el cómo es un mundo en guerra para los humanos del norte, la educación con respecto a la magia, restricciones que podrán ser importantes en un futuro, como seguir baneando a Frieren de la Asociación Continental de Magia durante el próximo milenio, y el desarrollo de ciertas ideas que la autora quiere que conecten con el lector o el espectador de la obra, como Kraft y Denken. No me quiero detener a analizar todo este grupo individualmente, pero en uno en el que sí me voy a parar va a ser en Shane, el que casi fue el clérigo del nuevo grupo de Frieren. A la hora de crear los personajes de tu historia, sueles basarte en conceptos que conoces bien de primera mano para explorar las temáticas que quieres tratar con el arco de ese personaje en específico. Y si es una historia de fantasía, siempre estará bajo la capa del propio background, influenciado por el mundo mágico en el que habita. ¿Y qué pasaría si no fuera así? Shane se nos introduce en el episodio 13 como una persona cualquiera, un adulto con un antiguo sueño frustrado que ahora lo trata como delirios infantiles debido a la madurez que experimenta, el sueño de haberse ido de aventuras con su mejor amigo. Todo esto nos lo cuentan para rematar un gag al inicio del capítulo, y luego se despiden de él para probablemente no volverlo a ver como a muchos otros en el paso de la serie. Literalmente la siguiente escena, Stark es envenenado y necesitan la magia de un clérigo para identificar el veneno y curarlo, por lo que van a la aldea más cercana. Allí vuelven a encontrarse a Shane, y tras curar a nuestro pelirrojo, su hermano pide que se lo lleven de aventuras con ellos, que mala idea no es, vaya, tener un monje talentoso libraría de muchos males futuros al grupo. El problema de este es que ya cree que ha perdido la oportunidad. Ya no es un niño, es un desgraciado de más de 30 tacos que fuma, bebe, apuesta, el conjunto es casi peor que Hayter, y ya han pasado 10 años desde que su amigo partió, ya es demasiado tarde. Frieren, viéndose reflejada en la misma situación de hace más de 80 años, le dice que está hablando del aquí y ahora, y que se arrepentirá si vuelve a dejar escapar la oportunidad. Esto, la verdad, era esperable, volvemos a tener un grupo de 4 de camino a las tierras del norte, y la adición es perfecta, complementaría genial los roles en el grupo y potencia las relaciones entre ciertos integrantes, a tal punto que se convierte en el adulto del grupo en sí. Porque seamos sinceros, Frieren no cuenta como una adulta funcional. Es el personaje que probablemente más conectó con el público en menos tiempo, ya que es una representación de una persona normal obviándolo de poder curar con magia. Va un poco a su rollo, trata de ser mejor persona, ayuda a los suyos, con Stark y Fern está todo el rato en plan... ¡Que se enrollen de una vez! Es bastante graciosete, manejándose entre la ironía y el sarcasmo, y le van maduritas. ¿Dónde está esa madurita en cuestión? Todo va como la seda hasta el capítulo 17 del anime, en el que Shane recuerda el porqué de su partida, reencontrarse con su mejor amigo.
Parando en un pueblo, le dicen que este se dirigió prácticamente en la dirección opuesta a la que tiene pensado ir Frieren, y el grupo no puede ir ya que perderían unos años de recorrido, por lo que se quedan una noche en esa aldea para tomar la decisión por la mañana. Total, mientras no caiga una ventisca, podrán seguir avanzando. Toma ventisca. Bueno, pues el temporal ataca, y se ven obligados a quedarse unos meses en el poblado los 4 juntos, dándole tiempo de sobra a Shane para reflexionar. Uno normalmente vería esto y diría, ¡fua! Es que se va a acordar de los buenos momentos con el grupo de estos últimos capítulos y va a decidir continuar con ellos, está clarísimo y se está viendo a kilómetros. Pues el tiempo pasa, la ventisca amaina y Shane se va. Probablemente no lo volvamos a ver. Subvierte las expectativas que teníamos sobre él, pero tiene todo el sentido del mundo, se estaría volviendo a traicionar a sí mismo. Valora como nadie los lazos que creó con nuestros protagonistas y el tiempo que pasó con ellos. Se va con un simple cuídate, una sonrisa en el rostro y miles de momentos inolvidables. Ay, qué silencio hay cuando se viaja solo. Pero bueno, es un adulto, sabrá cuidarse bien. En cuanto a los personajes principales, prefiero dividirlos una vez más y según los expertos de la Universidad de mis santísimos cojones en 2 categorías. La primera la vamos a llamar personajes legado, y son principalmente los del grupo antiguo de héroes que acabó con el Rey Demonio. Es decir, Heiter, del que ya hablé algo en el punto de la religión, Aizen y Himmel. A pesar de que son personas sumamente importantes para el desarrollo del grupo protagónico, prefiero no tratarlos ahora mismo y centrarme más en el grupo actual como tal. El primero del que quiero hablar y el último en unirse a la compañía es Stark, y os juro que me encanta el enfoque que quisieron darle a las temáticas del personaje. Stark es el guerrero del grupo, y por ello se utiliza para explorar los conceptos del deber y el miedo a lo largo de su arco. Antes de perderlo de vista durante los acontecimientos del examen para mago de primer nivel, digamos que tiene 3 puntos de inflexión. El primero ocurre cuando lo conocemos en los capítulos 3 y 4, en los que Stark se asentó en una aldea para protegerla de un dragón que la acecha desde hace algunos años, solo que todo esto es mentira, ya que se quedó allí por puro compromiso. Cuando el dragón atacó, nuestro pelirrojo se quedó paralizado por el miedo, viendo cómo la bestia lo intimidaba cortando casas como si de verduras se tratasen y rezando porque no diese un paso más. El propio Stark es consciente de que muy débil tampoco es, fue discípulo del mismísimo Aizen, así que cuando Frieren confía en él para que lo detenga 30 segundos mientras acaba con el monstruo, termina aceptando. Previo al combate, vemos como al chico se le agitan las manos. Está temblando de miedo. Miedo por el dragón, el enfrentamiento y el futuro de la aldea que lleva cuidando de él tanto tiempo. Lo que no sabía Stark es que tiembla de la misma manera que lo hacía Aizen. Aquí descubre que el miedo no es el mal en sí, es el que lo ha traído aquí. Solo hay que templarlo y tener voluntad. También descubre otra cosa un pelín interesante, que es absurdamente fuerte. Los dragones, como mencioné antes, son seres inteligentes, saben que es una insensatez luchar contra alguien más fuerte y por eso llevaba 3 años sin ni siquiera respirar cerca de la aldea. Lo mismo pasó con su maestro cuando se pelearon y separaron. Aizen no creía que Stark fuera débil ni una decepción, sino que un día le tuvo miedo a su fuerza y lo golpeó por acto reflejo. Sin duda se convertirá en un guerrero extraordinario. El segundo momento ocurre en el arco de Aura la Guillotina, aunque personalmente lo considero una extensión del primero, puesto que trata temas similares. En este caso, Stark y Fern están combatiendo contra los siervos de Aura y específicamente con Lini, una que se dedica a copiar el estilo de combate de los guerreros que analiza. Hace 80 años copió al mismísimo Aizen y, joder, es un problema de mucho cuidado, porque ¿cómo vas a vencer a tu maestro, el hombre que te enseñó todo acerca de tu oficio? Pero aun siendo más fuerte, más hábil y con más experiencia, lo único que quiere hacer es seguir luchando. El camino del guerrero se construye a base de derrotas y gana una disputa el último que quede en pie. Levantarte sin parar y machacar al enemigo con tus ataques. Parece una enseñanza un tanto absurda en la práctica, ¿no? Pero siendo el mejor discípulo de uno de los verdugos del Rey Demonio, has de confiar que tu propia fuerza podrá con una burda copia barata del hombre al que más respetas. Lo único necesario será un hachazo limpio sin ningún tipo de defensa hasta que el otro caiga. Hablando de copias y cosas falsas, diría que el episodio 12 es el más importante para nuestro pelirrojo con miedo a las mujeres favorito. En este capítulo llegan a un poblado que cuenta con una leyenda sobre una espada legendaria que solo podrá ser extraída por un verdadero héroe, básicamente el cuento de Rey Arturo, vamos. Espada que extrajo Himmel el héroe antes de acabar con el Rey Demonio. O eso cree la gente. El arma sigue clavada, y lo que llevaba Himmel era una réplica con la que cargaba desde el inicio de su viaje, lo que lo convierte en un héroe falso. Pero, ¿qué es un héroe falso? Himmel lideró el grupo que vencería al mal que acechaba estas tierras, con o sin la espada del héroe. ¿Qué clase de ridiculez es esa de que si sacas una espada de una piedra acabarás con todo el mal? Los héroes no nacen, se hacen, y construyen a base de las acciones que realizan a lo largo de su trayectoria. Lo importante para Stark es que ni siquiera se plantea atreverse a intentarlo él mismo, ya que si ni el propio Himmel pudo, ¿por qué podría él? Aquí entra el tema de la autoestima y su pasado, plagado por un sentimiento de inferioridad e insuficiencia abismal.
y siendo tan solo un estorbo para su padre y a la sombra de su hermano mayor. Stark no cree que sea digno ni de celebrar su cumpleaños. Huyó de su pueblo cuando más lo necesitaba y de su maestro cuando lo golpeó, pero, en el fondo, tan solo le procesaban actos de amor. Cuando su aldea fue arrasada, no era más que un niño pequeño, y su hermano se sacrificó por él con el gusto de saber que cuando crezca podrá arreglársela solo. En la disputa con su maestro, Aizen lo dejó marchar porque lo consideraba verdaderamente fuerte, e inconscientemente Stark devuelve el acto de amor siendo amable con el prójimo, ayudando a los que lo necesitan y estando ahí para ti. Ante el miedo que tiene por el mundo, la diferencia entre accionar y reaccionar significa todo. Y lo más importante de recordar cuando hablamos de Stark el guerrero es que no todos los héroes sacan espadas de las piedras. El segundo personaje más importante y el que más tiende a infravalorar la gente es Fern. A simple vista, Fern es un personaje simple, prácticamente sin gracia. Tienes la sensación constante de como que le falta algo para que complete su personalidad y lo haga atractivo al público. Unos pocos años tras la muerte del héroe Himmel, Heiter salvaría en un acto de puro altruismo a esta niña de quitarse la vida posterior a perder a toda su familia. Durante su niñez se vio forzada a aprender magia, no para su beneficio directo, sino como forma de agradecerle a nuestro sacerdote borracho esa bondad, pudiendo demostrar que sabría cuidarse sola una vez él dejase este mundo. Todo esto deja a Fern en una casilla similar y a su vez distinta a la de Stark, cargar con el legado de su predecesor, en el caso del pelirrojo con su hermano Jason y en el caso de Fern con Heiter. Pero cambia la parte más importante, la autoestima. Stark vivía complejado por venir de una noble casta de guerreros, ser entrenado por uno de los mejores de la historia y poder no estar a la altura, ¿no? Pues Fern está completamente vacía. Para ella, Heiter lo era todo después de la pérdida de sus padres, y se puede notar bastante bien cómo al morir este, acompaña a Frieren simplemente por no tener otra cosa que hacer más que seguir forzándose a aprender magia. Relacionado con el punto de la construcción de la magia como concepto de la personalidad del usuario, la especialidad de Fern son, por una parte, los hechizos básicos que le transmitió Frieren como el Zoltrak o volar, y por otra parte, pasar desapercibida. Cualquier personaje que enfrentó a Fern siempre se ve abrumado por las tres mismas razones. Es prácticamente imposible de detectar, posee un talento a la altura de su maestra y es absurdamente rápida lanzando hechizos. Al contrario que Stark, Fern no brilla en momentos puntuales. Que sí, su pelea con Lugner y sus intervenciones en el examen fueron una maravilla, pero se nota que destaca sobre todo en el componente Slice of Life del anime, por llamarlo de alguna manera. Es decir, cómo aprende a relacionarse con el resto después de haberlo perdido todo, no una, sino dos veces. Su conexión con Frieren retroalimentándose la una a la otra y su romance progresivo con Stark, que no quiero meterme a analizar cómo se trata el romance en la obra, pero me parece de estudio lo bien hecho que está y lo desapercibido que puede pasar. Es cuidada pero caprichosa, amable pero distante. Su propio nombre significa lejano en alemán. Es un personaje que no aparenta complejidad en lo absoluto, porque es de las menos transparentes que he visto, pero, al igual que todo el anime de Frieren, está en los pequeños detalles. Hablando del anime de Frieren, adivinad el único personaje principal que me queda por hablar. Algunos creerán que es Löwen, Methode o Kraft, que ya es la tercera vez que sale en el vídeo con solo 10 minutos en pantalla. Pues no, chavales. Vamos a hablar de Frieren. John Frieren. Bueno, vale, ya está bien de hacer el subnormal. Frieren, en sí, me parece un personaje perfecto, y es todo lo que una protagonista debería ser a su obra. Aunque comete la misma afrenta, entre comillas, al interés público que Fern, no ser en sí un personaje súper interesante y carismático como en otras ocasiones, posee las tres cualidades que pueden generar una conexión perfectamente equilibradas: capacidad, fallas y encanto. Es una maga con más de 1000 años de experiencia en sus espaldas y con un talento a la altura de las más grandes de la historia como Flamme y Serie. Y aún así, su mayor debilidad es todo lo demás. Su desapego por las personas define su ser y presenta el conflicto interno. Porque tú lo piensas y es completamente normal, todo lo que le rodea morirá tarde o temprano, y lo que procede siguiendo la lógica es desapegarse de todo ello para evitar el dolor. Aquí empieza la genialidad de que la historia empiece al final del viaje, centrarse en ese dolor. Frieren ha pasado la friolera de 10 años junto con 3 personas como si fueran parte de su familia a lo largo de lo que ha sido para todos ellos el viaje de su vida. Y luego pretende hacer como si no fuera nada. Algo falla, evidentemente, y se muestra en el funeral de Himmel. No puedo definir con palabras lo bueno que es el primer capítulo entre muchas cosas por esta escena. Toda la convicción de individualidad de la elfa se cae a pedazos en el momento en el que el humano que la enseñó a vivir desaparece de este mundo. Cosa que técnicamente ya había pasado con Flamme, pero digamos que no tuvo el mismo impacto la muerte de un tutor y la de un amigo. Y sí, dije amigo, que a mí también se me hace trágico cada vez que veo una escena de romance entre estos dos, pero hay que joderse. El encanto de un personaje, que especialmente lo suelo notar en protagonistas femeninos más que en masculinos, se mide una vez más en el balance entre la competencia y la vulnerabilidad. Frieren es y se comporta a su vez como una madre, debido a su rol como cuidadora de su grupo. Orgullosa está la médula cuando Fern admite que podría acabar con ella bajo ciertas circunstancias en la segunda prueba del examen, y una niña, por su inexperiencia social y forma de tratar a los que le rodean. Este encanto se puede relacionar a su vez con algunas de sus aficiones, quitando las que digo, soy yo literal, como siendo extremadamente racista y diciéndole a la gente que acaben con sus vidas. Aura. Kill yourself. Se ve especialmente con el gag del mímico.
Los mímicos o mimetos son una especie de trampas en forma de cofres falsos originales de dragones y mazmorras que luego se extendieron a la cultura popular gracias a más títulos como por ejemplo Dark Souls. Bien, el chiste consiste en que Frieren, a pesar de contar con hechizos que detectan a estos monstruos, se va a comer las trampas todas y cada una de las veces que pueda, principalmente porque hay un fallo del 1% en el hechizo y siempre puede haber un grimorio detrás de cada cofre. Esto, además de añadirla a la lista de soy yo literal por contar técnicamente como adicción al juego, causa una conexión con el motivo para ello. Aunque pueda ser por el propio coleccionismo de grimorios y magias al que se dedica la elfa, digamos que es más bien por el hecho de pasárselo bien al explorar en lugar del hecho de no perderse nada, que está actualmente muy de moda por la exposición en redes sociales a nivel de causar ansiedad extrema en ciertas personas. Pero no nos salgamos del tema. Esta acción la extrapola a casi toda su vida a partir de la muerte de Himmel, pero no solo con eventos o acontecimientos puntuales para mayor disfrute, sino para disfrutar más de su conexión con el mundo en sí a través de las personas que lo habitan. Lo podemos ver en sus pendientes, idénticos a los de su maestra una vez falleció. Viaja con Fern y Star, constantes recordatorios de sus antiguos compañeros de armas y, más importante aún, carga siempre con el anillo que le regaló Himmel, a tal punto de que casi se tiran un capítulo buscándolo cuando pasó lo del carro volador. Frieren, al ser un personaje tan complejo y a la vez lejano, también podríamos decir que funciona mejor de antagonista que de protagonista. Piénsalo bien, por una parte su cruzada con los demonios. Frieren es, debido al evento que puso fin a su aldea, la educación de Flamme y su experiencia milenaria con dicha raza, la opuesta por antonomasia de los demonios, y ellos lo saben porque ya la conocen por todo el continente. A Frieren no se la puede engañar. Es la mayor asesina de estos devoradores de hombres que ha habido en la historia, a tal punto de que solo tratan de embaucarla como acto reflejo cuando su cabeza está a punto de empezar a rodar por el suelo. Por la otra parte, el beef generacional que tiene con Serie gracias a sus similitudes y diferencias simultáneas. Serie se cree la maga más grande que ha existido, y probablemente lo sea, por lo que es orgullosa y considera la magia como una herramienta de destrucción para sus fines bélicos contra el rey demonio. Aquí es donde choca, y es que como dijo la propia Flamme, ninguna de las dos lograría traer la calma al continente, ya que solo conocen la guerra y no pueden hacer más que desenvolverse en ese ámbito. Frieren, al contrario, es una maga hecha para construir tiempos de paz, y que vivirá para ver los dominios de su raza menos favorita caer ante sus pies. Ella no quiere dominar, quiere liberar, y es esa misma falta de conflicto lo que, paradójicamente, genera el conflicto con Serie, que tampoco es que pretenda matarse entre ellas, simplemente no pueden verse ni en pintura. Por último, lo que se refiere a nuestra pequeña elfa racista es sobre la relación de su desarrollo en conjunto con su percepción del tiempo y conexión con las personas. La forma de contarlo me parece magistral, no solo por la consistencia narrativa y el no aburrir de más al espectador, sino porque da la impresión de que el tiempo pasa más lento según avanza el anime. Desde que muere Himmel hasta el siguiente encuentro con Hayter pasan casi 30 años, y desde ahí va avanzando cada vez más despacio hasta detenernos en el presente de la serie, con algún timeskip de por medio. La infancia de Fern pasa volando, y en otros 2 o 3 capítulos pasan como 2 años hasta que se encuentra con Stark y el tiempo se detiene más notoriamente. A la vez que ocurre, el carácter frío de la protagonista se va diluyendo a base de experiencias con sus acompañantes para pasar a algo más cercano e incluso maternal. Porque al no destacar en nada, logra destacar en todo. El desarrollo de un personaje suele ir en base a los beats narrativos que se colocan a lo largo de la historia, como se puede apreciar en personajes como el propio Stark, que ya mencioné previamente cuáles eran. En el caso de Frieren, es un crecimiento constante, lo que es extremadamente complicado de hacer sin que sea confuso, ya que existe un cambio constante significa que el personaje está desligado de la línea argumental de la trama, y la verdad es que conozco muy pocos ejemplos en los que eso sale bien y se nota. Así como los cambios bruscos dan un giro de 180 grados a la mentalidad, los pequeños momentos la hacen evolucionar. El último punto que me queda por tratar son las temáticas que pretende manejar la serie, y antes de nada quiero contradecir el título del vídeo, o al menos del que tengo intención de poner. Y es que Frieren sí habla del sentido de la vida, constantemente además. Es recurrente y hasta continuo cómo nos tiran a la cara todo el rato la cantinela de disfrutar de los pequeños momentos y de las conexiones que hacemos porque tarde o temprano llegará al final. No me confundáis, me parece que está muy bien llevado este mensaje a lo largo de la obra y que no sobra en un manga que va sobre un ser cuya esperanza de vida es infinita y tiene que ver a todos sus amigos morir uno detrás de otro. Asimismo, aunque acertado, me parece tan solo la punta del iceberg en una primera lectura. El que, a mi parecer, y a excepción del primer capítulo, representa mejor la idea de la que quiero hablar, es el episodio 16, titulado Un viejo amigo. En este, Frieren y su grupo pasan por una aldea para saludar al viejo Vol, un enano que conoció en sus aventuras con Himmel y los demás. El enano se dedica a proteger dicha aldea de todo tipo de amenazas porque su esposa, ya fallecida, deseaba que la paz llegase a la villa algún día. En el capítulo se nos muestra la afinidad de Frieren con Vol, ya que ambos son seres con esperanza de vida superior y de las pocas personas con las que Frieren puede ponerse a contar batallitas tras 80 años, además de que el enano fue el primero que le abrió el camino a la elfa para intentar conocer mejor a su compañía. Ya en la actualidad, y hablando con Frieren de nuevo, el viejo Vol reconoce que ya no es capaz de recordar a su amada, ni su rostro, ni su mirada, ni su voz, por lo que el motivo por el que protege la aldea ha desaparecido. Pero el enano sigue ahí,
día sí día también, porque sabe que está protegiendo a la aldea de alguien al que amó y que le importa. Siguen charlando sobre el futuro y el destino de su viaje, y en una escena igual de emotiva que desoladora, el viejo Boll dice: Así que por fin vais a derrotarlo, ¿eh? Entonces pronto gozaremos de tiempos de paz. Recordemos que los enanos viven alrededor de 300 años, y este ya supera los 400. Se está empezando a quedar atrás. Frieren queda impresionado unos segundos y acaba por sonreír, a lo que responde: Te prometo que tu recuerdo también lo llevaré conmigo hasta el futuro. Los dos saben que la vida de Boll se está apagando lentamente, y no pueden hacer nada para frenarlo. Solo se alegran de haberse conocido. Lo que quiero decir con esto es que Frieren, al igual que en muchas de mis obras favoritas, habla sobre la condición humana. Es decir, no es el sentido de la vida, para qué o por qué vivimos, es el qué significa estar vivo en sí y el significado del ser individual. Piensa en quién eres, en qué te define como persona, como ser que habita este mundo. Lo que tú puedes creer o considerar cierto está perfecto, no hay nadie que te pueda percibir mejor a ti que tú mismo. Pero, al final del día, tan solo quedará la impresión que dejaste en el mundo. Porque la única realidad es que nadie es suficientemente importante como para que trascienda su ser entero a partir de lo que los demás sienten de él. El mensaje tan singular con el que me he quedado viene siendo una extensión del vacío. Nunca seré recordado al completo como quien realmente fui, y poco a poco mi conciencia se disolverá en el olvido. No os preocupéis que esto es la primera parte, no me voy a quedar con algo tan vago como un vacío existencialista. Los seres humanos somos criaturas sociales por defecto, lo que quiere decir que para reconocernos en dicha sociedad causamos cambios que nos diferencian de los demás, pero igualmente que no sean demasiado notorios ni distintos como para seguir siendo considerados parte de ella. Esto mismo hace que, en sí mismo y por definición, nadie sea igual, lo que hace paradójicamente que nadie sea especial. Entonces, volviendo al punto anterior, ¿cómo me puedo considerar un individuo en sí y no parte de un conjunto? ¿Acaso estoy vacío por dentro y solo soy parte de un engranaje más grande? Bueno, a grandes rasgos sí, para qué engañarnos. Pero si lo miramos con lupa, podemos observar que lo que nos hace distintos tanto a mí como a ti son las conexiones que hemos ido formando. Al igual que en Frieren, su carácter no se moldea por eventos trágicos. Los malos eventos no son más que lecciones desde una visión futura. Su personaje evoluciona única y exclusivamente por las personas que le acompañan en su viaje. Empezando por Flamme y Serie, Haitri Eisen, Shane, Stark y Fern, pero especialmente Himmel. Himmel el héroe vivió con la idea del bien desde muy adentro gracias al encuentro que tuvo con Frieren en su niñez, e hizo todo lo que fue necesario para traer la paz al mundo y ser recordado por sus pequeñas acciones allá donde iba más que por sus grandes logros, y además se la pasó en grande en el proceso. Yo soy quien soy debido a la gente que me ha acompañado hasta ahora y seguro que seguiré cambiando hasta el día de mi muerte. Mis padres, mi hermano, mis amigos del instituto, del bachillerato y la gente que conocí en mi etapa universitaria han significado el mundo para mí y me han mostrado la vida desde decenas de puntos de vista que eran completamente diferentes al mío. Puede que el mensaje de la obra sea optimista de más y hasta roza lo infantil, pero gracias a este mensaje, a Frieren, más allá del viaje, tengo la voluntad de pensar para mí mismo que a lo mejor no estoy vacío por no ser único, porque no necesito serlo. Estará bien con llevar a todos mis seres queridos conmigo hacia el futuro, ya que no soy más que un mosaico formado por todos ellos. Gracias de corazón por llegar hasta el final, y adiós, aunque espero que nos volvamos a encontrar. Quitando las que digo, soy yo literal, como siendo extremadamente racista y dice... No sé hablar, me muero de sed, hace un puto calor, Vale. Los mímicos o mimetos son una especie de trampas en forma de cofres falsos originarias de dragones y mazmorras. ¡La puta ambulancia! ¡Se puede ir a tomar por culo! Así como los cambios bruscos dan un giro de 180 grados a la mentalidad, los pequeños momentos... ¡Me cago en la puta moto! Ha sido maravilloso. Un beso.